El valor de la humildad. Un protagonista que aprende la importancia de la humildad y cómo puede enriquecer su vida. Hola. Bienvenido. Activa las notificaciones y disfruta de la historia. Capítulo 1. La caída del Ícaro Chilango. El sol de la Ciudad de México golpeaba implacable los cristales del piso 20 de la Torre Esmeralda, donde Ricardo, con su impecable traje de diseñador y su mirada fija en el horizonte urbano, parecía dominar el mundo. A sus 28 años, Ricardo era el arquitecto estrella de la firma Espacios Vanguardistas, un prodigio que había logrado lo que muchos solo soñaban: reconocimiento, prestigio y una cuenta bancaria que le permitía darse lujos que sus compañeros de universidad apenas podían imaginar. Pero la arrogancia, como una sombra persistente, se había instalado en su corazón. Ricardo se creía un genio incomprendido, un visionario adelantado a su tiempo. Sus diseños, audaces y vanguardistas, eran la comidilla de la prensa especializada, y él se encargaba de alimentar su ego con cada entrevista y cada premio que recibía. Hoy, sin embargo, el ambiente en la oficina era tenso. La sala de juntas, con su mesa de caoba pulida y sus sillas de cuero italiano, se había convertido en el escenario de una batalla silenciosa. Ricardo, de pie frente a una proyección de su obra maestra, el rascacielos coloso de cristal, defendía su proyecto con pasión desmedida. «Este no es solo un edificio, señores», exclamaba con voz engolada, señalando las líneas angulares y los detalles futuristas del diseño. «Es una declaración de intenciones, un manifiesto de la arquitectura del siglo XXI, un símbolo de la modernidad y el progreso que merece esta ciudad». Los inversionistas, sentados al otro lado de la mesa, intercambiaban miradas inquietas. Don Alberto, el patriarca de la familia González y el principal financiador del proyecto, carraspeó y se levantó lentamente. «Ricardo, hijo», dijo con su voz grave y pausada, «admiramos tu talento y tu pasión, pero debemos ser realistas. Tu diseño es audaz, sí, pero también es pretencioso y fuera de contexto. No encaja con la identidad de esta ciudad, ni con las necesidades de sus habitantes». Ricardo sintió como si le hubieran abofeteado. ¿Cómo se atrevían a cuestionar su visión? ¿Acaso no entendían que él estaba creando arte, no solo edificios? «Pero, don Alberto», replicó con un tono que rozaba la insolencia, «este es el futuro. La gente quiere vivir en espacios innovadores, que desafíen los límites de la imaginación». «El futuro es importante, Ricardo», respondió don Alberto con paciencia, «pero también lo es el presente. Y en el presente, la gente necesita viviendas asequibles, funcionales y que respeten el entorno. Tu rascacielos es un lujo que no podemos permitirnos». La discusión se prolongó durante horas, pero Ricardo se negaba a ceder. Estaba convencido de que los inversionistas no entendían su genialidad, que estaban cegados por la mediocridad y el conformismo. Al final, don Alberto suspiró y le tendió la mano. «Lo siento, Ricardo», dijo con sinceridad, «pero no podemos seguir adelante con tu proyecto. Te agradecemos tu esfuerzo y tu dedicación, pero creo que es hora de que busques nuevos horizontes». Ricardo salió de la sala de juntas con la cabeza gacha y el orgullo herido. Sentía que su mundo se desmoronaba a su alrededor. Su sueño de construir el rascacielos más impresionante de la ciudad se había esfumado en un instante. Mientras recogía sus pertenencias en su oficina, Ricardo recordó con amargura una conversación que había tenido con su padre, don Manuel, hacía unos años. Don Manuel, un hombre sencillo y trabajador que siempre había vivido en su pueblo natal en Oaxaca, nunca aprobó la ambición desmedida de su hijo. «Ricardo», le había dicho con su voz suave y sabia, «no te dejes llevar por la vanidad y el egoísmo. La verdadera felicidad no está en el éxito y el reconocimiento, sino en la humildad y el servicio a los demás». Ricardo había ignorado las palabras de su padre, considerándolas anticuadas y propias de un campesino ignorante. Ahora, sin embargo, esas palabras resonaban en su mente con una fuerza abrumadora. Sin trabajo, sin dinero y con el ego destrozado, Ricardo no tuvo otra opción que regresar a su pueblo natal en Oaxaca. Un lugar que siempre había considerado provinciano y aburrido, un refugio para perdedores y conformistas. Pero ahora, era el único lugar al que podía ir. Mientras conducía por la carretera sinuosa que lo llevaba de regreso a sus raíces, Ricardo sintió una mezcla de rabia, frustración y desesperación. ¿Cómo había llegado a esta situación? ¿Cómo había permitido que la arrogancia lo cegara y lo llevara a la ruina? El paisaje árido y montañoso de Oaxaca contrastaba con la jungla de asfalto de la Ciudad de México. Ricardo se sentía como un pez fuera del agua, un extraño en su propia tierra. Pero en el fondo, una pequeña chispa de esperanza comenzaba a encenderse. Tal vez, en ese rincón olvidado del mundo, podría encontrar la humildad y la sabiduría que tanto necesitaba para reconstruir su vida.
La subtrama se intensifica con el recuerdo de Ricardo sobre las críticas de su padre, don Manuel. Ricardo rememora las palabras de su padre: «Mijo, no te olvides de dónde vienes. La tierra te da la vida, y la humildad te mantiene en ella». Ricardo siempre había desdeñado estos consejos, considerándolos propios de un hombre que no entendía el mundo moderno. Ahora, sin embargo, estas palabras resonaban en su mente con una fuerza inesperada. Ricardo se pregunta si su padre tenía razón y si su ambición desmedida lo había llevado por el camino equivocado. Esta reflexión interna marca el inicio de su transformación, aunque aún no lo sepa. Capítulo 2. Encuentro con las raíces. El autobús destartalado, con sus asientos desgastados y sus ventanas empañadas, avanzaba a duras penas por la carretera polvorienta que serpenteaba entre las montañas de Oaxaca. Ricardo, con su traje arrugado y su mirada perdida, se sentía cada vez más ajeno a su entorno. Los rostros curtidos por el sol de los pasajeros, sus manos callosas y sus ropas sencillas contrastaban con su apariencia de hombre de ciudad, un forastero en tierra ajena. Al llegar al pueblo, Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Las calles empedradas, las casas de adobe con techos de teja y el aire impregnado de olor a tierra mojada le recordaban un pasado que había intentado olvidar. Un pasado de carencias y limitaciones, de sueños truncados y aspiraciones reprimidas. La plaza principal, con su kiosco de música y su iglesia colonial, era el corazón del pueblo. Allí, los hombres jugaban dominó a la sombra de los árboles, las mujeres vendían artesanías coloridas y los niños correteaban entre las bancas. Ricardo se sintió observado, juzgado por cada par de ojos que se cruzaban con los suyos. Su padre, don Manuel, lo esperaba en la puerta de su casa, una humilde construcción de adobe con un pequeño patio lleno de plantas. Don Manuel, con su rostro marcado por el tiempo y su mirada serena, lo recibió con un abrazo silencioso, sin reproches ni falsas muestras de alegría. «Bienvenido a casa, hijo», dijo con su voz grave y pausada. «Sé que no es el recibimiento que esperabas, pero es lo que hay». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Sabía que había decepcionado a su padre, que había roto el vínculo que los unía. Pero también sabía que necesitaba su ayuda, que no tenía a nadie más a quien recurrir. La casa de don Manuel era sencilla pero acogedora. Las paredes de adobe mantenían el frescor en el interior, y el olor a leña quemada impregnaba el ambiente. Ricardo se sintió transportado a su infancia, a los días en que jugaba en el patio con sus hermanos y escuchaba las historias de su abuela. Durante los primeros días, la convivencia fue difícil. Ricardo se sentía incómodo en el pueblo, ajeno a las costumbres y tradiciones de sus habitantes. No entendía su ritmo de vida pausado, su apego a la tierra y su desconfianza hacia los forasteros. Don Manuel, por su parte, se mostraba distante y reservado. No le reprochaba nada a su hijo, pero tampoco le ofrecía consuelo ni palabras de aliento. Ricardo sentía que su padre lo observaba en silencio, esperando a que aprendiera la lección. Una tarde, mientras caminaba por las afueras del pueblo, Ricardo se encontró con doña Elena, una anciana sabia y respetada en la comunidad. Doña Elena, con su rostro arrugado y su mirada penetrante, parecía conocer todos los secretos del pueblo. «Eres el hijo de don Manuel, ¿verdad?», le preguntó con una sonrisa amable. «He oído hablar de ti. Dicen que eres un arquitecto muy talentoso». Ricardo se encogió de hombros. «Lo era», respondió con amargura. «Ahora soy solo un fracasado que ha vuelto a casa con el rabo entre las piernas». Doña Elena lo miró con compasión. «No te subestimes, muchacho», dijo con firmeza. «Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. La vida es un camino lleno de obstáculos, pero también de oportunidades». Doña Elena invitó a Ricardo a tomar un café en su casa, una humilde choza de adobe con un jardín lleno de flores. Allí, le contó historias de antepasados que habían construido grandes obras sin alardear de ello, de hombres y mujeres que habían superado la adversidad con humildad y perseverancia. Ricardo escuchó atentamente las palabras de doña Elena, sintiendo que algo se removía en su interior. Empezaba a darse cuenta de que su arrogancia lo había cegado ante la belleza y la sabiduría que lo rodeaban. Que había estado tan preocupado por alcanzar el éxito y el reconocimiento que había olvidado lo que realmente importaba: la familia, la comunidad, la conexión con la tierra. Doña Elena se ofreció a ayudarlo a adaptarse a la vida en el pueblo, a enseñarle las costumbres y tradiciones de sus habitantes. Ricardo aceptó su oferta con gratitud, sintiendo que había encontrado una guía, una mentora que lo ayudaría a encontrar su camino de regreso a sí mismo. La subtrama se desarrolla con el primer encuentro de Ricardo con doña Elena, quien representa la sabiduría ancestral del pueblo. Doña Elena le cuenta a Ricardo la leyenda de un antiguo arquitecto zapoteca que construyó un templo magnífico, pero que fue castigado por los dioses por su soberbia.
La leyenda sirve como una advertencia para Ricardo, quien empieza a cuestionar su propia actitud y a considerar la posibilidad de que la humildad sea un valor más importante de lo que jamás había imaginado. Este encuentro marca un punto de inflexión en la historia, ya que Ricardo comienza a abrirse a la posibilidad de cambiar y a aprender de las personas y las tradiciones del pueblo. Capítulo 3. La sabiduría de Doña Elena. Los días en el pueblo comenzaron a adquirir una rutina pausada, marcada por el ritmo de la naturaleza y las costumbres ancestrales. Ricardo, guiado por Doña Elena, se sumergió en un mundo desconocido, un universo de tradiciones y saberes que lo fascinaba y lo desafiaba al mismo tiempo. Cada mañana, al amanecer, Ricardo acompañaba a Doña Elena al mercado, un hervidero de colores, olores y sonidos. Allí, aprendió a distinguir las frutas y verduras de temporada, a regatear con los vendedores y a apreciar la calidad de los productos locales. Doña Elena le explicaba las propiedades curativas de las plantas medicinales, los secretos de la cocina tradicional y la importancia de respetar los ciclos de la tierra. Por las tardes, Ricardo ayudaba a Doña Elena en su jardín, un oasis de verdor en medio del paisaje árido. Plantaban semillas, regaban las flores y cosechaban los frutos con paciencia y dedicación. Doña Elena le enseñaba las técnicas de cultivo ancestrales, la importancia de la biodiversidad y el valor de trabajar en armonía con la naturaleza. Mientras trabajaban en el jardín, Doña Elena le contaba historias de su vida, de su infancia en el campo, de su matrimonio con un campesino humilde y de sus hijos, que habían emigrado a la ciudad en busca de mejores oportunidades. Ricardo escuchaba atentamente sus relatos, sintiendo una profunda admiración por su sabiduría y su fortaleza. La vida es como un jardín, Ricardo, le decía Doña Elena con su voz suave y sabia. Si quieres que florezca, tienes que cuidarla con amor y dedicación. Tienes que sembrar buenas semillas, regar las plantas con paciencia y arrancar las malas hierbas con firmeza. Ricardo empezaba a entender el significado de sus palabras. Se daba cuenta de que su vida había sido como un jardín descuidado, lleno de malas hierbas y sin semillas de esperanza. Había estado tan preocupado por alcanzar el éxito y el reconocimiento que había olvidado cultivar las relaciones, los valores y los sueños que realmente importaban. Una tarde, mientras caminaban por el campo, Doña Elena le mostró un antiguo templo zapoteca, una construcción imponente que se alzaba sobre una colina. El templo, construido hace siglos con piedras labradas a mano, era un testimonio de la grandeza de la cultura ancestral. Este templo fue construido por nuestros antepasados, le explicó Doña Elena. Ellos eran grandes arquitectos, pero también eran hombres humildes y respetuosos con la naturaleza. Sabían que la verdadera grandeza no está en construir edificios grandiosos, sino en construir comunidades fuertes y unidas. Ricardo se quedó impresionado por la belleza y la armonía del templo. Se dio cuenta de que su diseño era mucho más sofisticado y funcional que cualquier rascacielos moderno. Empezó a cuestionar sus propias ideas sobre la arquitectura, a preguntarse si había estado equivocado al creer que la innovación y la vanguardia eran lo más importante. Doña Elena le contó la leyenda del arquitecto que había construido el templo, un hombre sabio y humilde que había dedicado su vida a servir a su comunidad. El arquitecto había sido recompensado por los dioses con sabiduría y longevidad, y su nombre había sido recordado por generaciones. La humildad es la llave de la sabiduría, Ricardo, le dijo Doña Elena. Si quieres aprender algo nuevo, tienes que estar dispuesto a escuchar, a observar y a reconocer que no lo sabes todo. Tienes que abrir tu mente y tu corazón a las enseñanzas de la vida. Ricardo sintió que las palabras de Doña Elena resonaban en su interior como una campana. Se dio cuenta de que había estado cerrado a la sabiduría del pueblo, que había despreciado las enseñanzas de su padre y que había ignorado la belleza de la naturaleza. Esa noche, Ricardo tuvo un sueño revelador. Soñó que estaba construyendo un rascacielos gigante, una torre de cristal que se elevaba hasta el cielo. Pero de repente, la torre se derrumbaba, aplastando todo a su paso. Ricardo se despertaba sudando y temblando, sintiendo un profundo temor. Al día siguiente, Ricardo le contó su sueño a Doña Elena. Ella lo escuchó atentamente y le dijo: «Tu sueño te está diciendo que tu ambición desmedida te está destruyendo. Tienes que aprender a construir sobre bases sólidas, sobre valores y principios que te sostengan en los momentos difíciles». Ricardo decidió seguir el consejo de Doña Elena. Se propuso cambiar su actitud, abrir su mente y su corazón a las enseñanzas del pueblo. Empezó a leer libros sobre la cultura zapoteca, a aprender el idioma local y a participar en las fiestas y celebraciones de la comunidad. Poco a poco, Ricardo fue integrándose en la vida del pueblo. Empezó a hacer amigos, a compartir experiencias y a sentirse parte de algo más grande que sí mismo. Descubrió que la felicidad no estaba en el éxito y el reconocimiento, sino en la conexión con los demás y en el servicio a la comunidad.
La subtrama se enriquece con la profundización de la relación entre Ricardo y doña Elena. Doña Elena se convierte en una figura maternal para Ricardo, ofreciéndole consuelo, guía y sabiduría. Le cuenta historias de su vida, de su familia y de las tradiciones del pueblo, ayudándolo a conectar con sus raíces y a valorar lo que realmente importa. Doña Elena también le enseña a Ricardo sobre las plantas medicinales, la cocina tradicional y las técnicas de cultivo ancestrales, transmitiéndole un conocimiento invaluable que lo conecta con la naturaleza y lo ayuda a comprender la importancia de la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Capítulo 4. El desafío de la escuela rural. La vida en el pueblo, aunque apacible y enriquecedora, no estaba exenta de desafíos. Ricardo, acostumbrado al ritmo frenético de la ciudad, a veces se sentía frustrado por la falta de oportunidades y la precariedad de los servicios básicos. La escuela rural, ubicada en las afueras del pueblo, era un claro ejemplo de las carencias que sufría la comunidad. La escuela, una construcción de adobe deteriorada por el tiempo, carecía de recursos y personal. Las paredes estaban agrietadas, el techo goteaba en época de lluvias y los pupitres eran viejos y destartalados. Los niños, a pesar de las dificultades, asistían a clases con entusiasmo y dedicación, aprendiendo de una joven maestra llamada Sofía. Sofía, con su rostro moreno y su mirada brillante, era una mujer apasionada por su trabajo y comprometida con sus alumnos. Había llegado al pueblo hacía unos años, después de graduarse de la universidad, y se había enamorado de la comunidad y de su gente. A pesar de las limitaciones, Sofía se esforzaba por brindarles a sus alumnos una educación de calidad, enseñándoles a leer, a escribir y a amar su cultura. Ricardo conoció a Sofía por casualidad, mientras caminaba por el campo. Sofía, al verlo, se acercó con una sonrisa amable y le extendió la mano. «Eres el hijo de don Manuel, ¿verdad?», le dijo con su voz dulce y melodiosa. «He oído hablar de ti. Dicen que eres un arquitecto muy talentoso». Ricardo se encogió de hombros. «Lo era», respondió con amargura. «Ahora soy solo un fracasado que ha vuelto a casa con el rabo entre las piernas». Sofía lo miró con compasión. «No te subestimes, Ricardo», dijo con firmeza. «Todos tenemos algo que aportar a esta comunidad. Tú puedes ayudar a mejorar la escuela, a construir un futuro mejor para nuestros niños». Sofía le contó a Ricardo sobre las dificultades que enfrentaba la escuela, sobre la falta de recursos, la escasez de materiales y la necesidad de construir una nueva aula. La actual, dijo, estaba en ruinas y ponía en peligro la seguridad de los alumnos. Ricardo se sintió conmovido por las palabras de Sofía. Se dio cuenta de que tenía la oportunidad de utilizar sus conocimientos y habilidades para hacer algo útil por la comunidad, para contribuir a mejorar la vida de los niños. «¿Qué necesitas?», le preguntó con entusiasmo. «¿Cómo puedo ayudarte?». Sofía le explicó que la escuela necesitaba un nuevo diseño para el aula, un proyecto que fuera funcional, sostenible y acorde con el entorno. Le dijo que no tenían dinero para contratar a un arquitecto, pero que confiaban en su talento y en su buena voluntad. Ricardo aceptó el desafío con entusiasmo. Se propuso diseñar un aula que fuera segura, cómoda y estimulante para los niños, un espacio donde pudieran aprender y crecer en armonía con la naturaleza. Comenzó a investigar sobre la arquitectura vernácula de la región, sobre los materiales locales, las técnicas de construcción tradicionales y las necesidades de la comunidad. Se reunió con los padres de los alumnos, con los maestros y con los ancianos del pueblo para escuchar sus ideas y sugerencias. Ricardo se dio cuenta de que diseñar un aula rural era muy diferente a diseñar un rascacielos en la ciudad. Tenía que tener en cuenta el clima, el terreno, los recursos disponibles y las necesidades de los usuarios. Tenía que crear un espacio que fuera funcional, sostenible y respetuoso con el medio ambiente. Después de semanas de investigación y diseño, Ricardo presentó su proyecto a la comunidad. El aula, construida con adobe, madera y teja, era un ejemplo de arquitectura sostenible y respetuosa con el entorno. Tenía amplias ventanas para aprovechar la luz natural, un sistema de ventilación cruzada para mantener el frescor en el interior y un techo inclinado para recolectar el agua de lluvia. La comunidad quedó encantada con el proyecto. Los padres de los alumnos se ofrecieron a ayudar en la construcción, los maestros aportaron sus ideas y los ancianos del pueblo compartieron sus conocimientos ancestrales. Ricardo se sintió orgulloso de haber creado un proyecto que unía a la comunidad, que generaba esperanza y que contribuía a mejorar la vida de los niños. Se dio cuenta de que la verdadera arquitectura no está en construir edificios grandiosos, sino en construir espacios que mejoren la vida de las personas. La subtrama se desarrolla con el florecimiento de una atracción mutua entre Ricardo y Sofía. A medida que trabajan juntos en el proyecto de la escuela, Ricardo se siente cada vez más atraído por la sencillez, la pasión y el compromiso de Sofía.
Admira su dedicación a sus alumnos, su amor por la comunidad y su capacidad para encontrar la belleza en las cosas sencillas. Sofía, por su parte, se siente atraída por el talento, la inteligencia y la sensibilidad de Ricardo. Ve en él un hombre que está cambiando, que está aprendiendo a valorar lo que realmente importa y que está dispuesto a utilizar sus habilidades para hacer el bien. La tensión romántica entre Ricardo y Sofía añade una dimensión emocional a la historia, creando un conflicto interno en Ricardo, quien se debate entre su pasado en la ciudad y su presente en el pueblo, entre su ambición desmedida y su deseo de encontrar el amor y la felicidad. No olvides suscribirte al canal y darle like al video. Todos los días a las 6 de la tarde hay un video nuevo en el canal. También escribe tus sugerencias de historias en los comentarios a continuación. Capítulo 5. Un proyecto con el corazón. Con el diseño del aula aprobado por la comunidad, la construcción comenzó a tomar forma. Ricardo, lleno de entusiasmo y energía renovada, se involucró de lleno en el proyecto, trabajando codo a codo con los padres de los alumnos, los maestros y los voluntarios del pueblo. Las primeras semanas fueron un desafío. Ricardo, acostumbrado a dirigir equipos de construcción con mano dura y a imponer sus ideas, tuvo que aprender a escuchar a los demás, a respetar sus opiniones y a adaptar sus planes a las necesidades y recursos disponibles. Los padres de los alumnos, campesinos humildes pero trabajadores incansables, aportaron su conocimiento de la tierra, sus habilidades manuales y su sentido común. Los maestros, con su experiencia en la educación rural, sugirieron ideas para mejorar la funcionalidad y la estética del aula. Los ancianos del pueblo, guardianes de la tradición, compartieron sus conocimientos ancestrales sobre la construcción con materiales locales y las técnicas de edificación sostenibles. Ricardo aprendió a trabajar con adobe, a mezclar el barro con paja y a moldear los ladrillos con sus propias manos. Descubrió la belleza y la versatilidad de la madera, a cortar los tablones con precisión y a ensamblar las vigas con cuidado. Se maravilló con la resistencia y la durabilidad de la teja, a colocar las piezas con maestría y a crear un techo impermeable y hermoso. A medida que avanzaba la construcción, Ricardo se sentía cada vez más conectado con la comunidad. Compartía comidas con los trabajadores, contaba historias alrededor de la fogata y participaba en las fiestas y celebraciones del pueblo. Descubrió que la felicidad no estaba en el éxito y el reconocimiento, sino en la conexión con los demás y en el trabajo en equipo. Sofía, siempre presente y atenta, apoyaba a Ricardo en cada paso del camino. Lo animaba cuando se sentía frustrado, lo aconsejaba cuando tenía dudas y lo felicitaba cuando lograba un avance. Ricardo admiraba su paciencia, su sabiduría y su capacidad para inspirar a los demás. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el techo del aula, Ricardo le preguntó a Sofía, ¿qué es lo que más te gusta de ser maestra? Sofía lo miró con una sonrisa radiante y respondió, lo que más me gusta es ver la alegría en los ojos de los niños cuando aprenden algo nuevo. Es ver cómo crecen, cómo se desarrollan y cómo se convierten en personas buenas y útiles para la sociedad. Ricardo se sintió conmovido por sus palabras. Se dio cuenta de que Sofía era una persona especial, una mujer que amaba su trabajo y que se dedicaba a sus alumnos con pasión y entrega. Tú también eres especial, Ricardo, le dijo Sofía con una mirada dulce y sincera. Tienes un gran talento y un gran corazón. No dejes que la arrogancia te impida ver la belleza que te rodea. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sabía que Sofía tenía razón, que su arrogancia lo había cegado ante la belleza del pueblo, la sabiduría de sus habitantes y el amor que ella le ofrecía. A partir de ese día, Ricardo se propuso cambiar su actitud. Empezó a ser más humilde, más respetuoso y más considerado con los demás. Aprendió a escuchar, a observar y a valorar las opiniones de los demás. Descubrió que la verdadera sabiduría no está en saberlo todo, sino en reconocer que siempre hay algo nuevo que aprender. Sin embargo, a medida que el proyecto avanzaba, Ricardo comenzó a sentir la presión de su pasado. Los recuerdos de su vida en la ciudad, de sus éxitos y fracasos, de sus sueños y aspiraciones, lo atormentaban por las noches. Se preguntaba si estaba tomando la decisión correcta, si debía quedarse en el pueblo o regresar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades. Una noche, mientras caminaba solo por el campo, Ricardo se encontró con don Manuel, su padre. Don Manuel, con su rostro sereno y su mirada penetrante, lo invitó a sentarse a su lado. Sé que estás pasando por un momento difícil, hijo, le dijo don Manuel con su voz grave y pausada. Sé que estás luchando contra tus propios demonios. Ricardo se sorprendió por sus palabras. No sabía que su padre se había dado cuenta de su conflicto interno. No te preocupes, hijo, continuó don Manuel. Todos tenemos nuestros propios demonios. Lo importante es aprender a controlarlos, a no dejarlos que nos dominen. Don Manuel le contó a Ricardo la historia de su vida, de sus dificultades y sus logros, de sus sueños y sus decepciones.
Le habló de la importancia de la familia, de la comunidad y de la conexión con la tierra. Le dijo que la felicidad no está en el éxito y el reconocimiento, sino en la paz interior y en la armonía con el universo. Ricardo escuchó atentamente las palabras de su padre. Se dio cuenta de que don Manuel era un hombre sabio y humilde, que había aprendido a vivir en armonía con la naturaleza y con sus semejantes. Gracias, papá, le dijo Ricardo con emoción. Tus palabras me han ayudado mucho. Don Manuel lo abrazó con cariño. No tienes nada que agradecer, hijo, le dijo. Siempre estaré aquí para ti, para apoyarte en lo que necesites. Esa noche, Ricardo durmió profundamente por primera vez en mucho tiempo. Se despertó con una sensación de paz y claridad. Sabía que había tomado la decisión correcta, que debía quedarse en el pueblo y construir un futuro junto a Sofía y a la comunidad. La subtrama se intensifica con el florecimiento del romance entre Ricardo y Sofía, quienes encuentran en el trabajo conjunto y en la admiración mutua una conexión profunda y significativa. Ricardo se enamora de la sencillez, la pasión y el compromiso de Sofía, mientras que Sofía admira el talento, la inteligencia y la sensibilidad de Ricardo. La relación entre Ricardo y Sofía se convierte en un catalizador para la transformación de Ricardo, quien aprende a valorar lo que realmente importa en la vida: el amor, la amistad, la comunidad y el servicio a los demás. Capítulo 6. La reconciliación con el pasado. A medida que el aula escolar se acercaba a su finalización, Ricardo sintió una necesidad imperiosa de reconciliarse con su pasado. Las conversaciones con su padre, don Manuel, habían sembrado una semilla de reflexión en su interior, impulsándolo a comprender mejor sus raíces y a valorar el legado de su familia. Una mañana, Ricardo le propuso a don Manuel acompañarlo al campo. Don Manuel, sorprendido pero complacido, aceptó la invitación. Caminaron juntos en silencio, disfrutando del paisaje montañoso y del aire fresco de la mañana. Al llegar al campo, don Manuel le mostró a Ricardo las tierras que había cultivado durante toda su vida. Le explicó las técnicas de siembra, los secretos de la cosecha y la importancia de respetar los ciclos de la naturaleza. Ricardo escuchó atentamente sus palabras, sintiendo una profunda admiración por su sabiduría y su dedicación. Siempre quise que siguieras mis pasos, hijo, le dijo don Manuel con su voz suave y sabia. Quise que aprendieras a amar la tierra, a valorar el trabajo honesto y a respetar a tus semejantes. Ricardo se sintió conmovido por sus palabras. Se dio cuenta de que había estado equivocado al juzgar a su padre, al considerarlo un hombre ignorante y conformista. Don Manuel, en realidad, era un hombre sabio y humilde, que había encontrado la felicidad en las cosas sencillas de la vida. Lo siento, papá, le dijo Ricardo con emoción. Lo siento por haberte decepcionado, por haber despreciado tus consejos y por haberte avergonzado de mis ambiciones. Don Manuel lo abrazó con cariño. No tienes nada que lamentar, hijo, le dijo. Todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Lo que importa es que ahora estás aquí, que estás trabajando por la comunidad y que estás encontrando tu camino. Ricardo le contó a don Manuel sobre sus sueños y aspiraciones, sobre sus éxitos y fracasos, sobre sus miedos y sus esperanzas. Le habló de su amor por Sofía, de su compromiso con la escuela y de su deseo de construir un futuro en el pueblo. Don Manuel lo escuchó atentamente, sin interrumpirlo ni juzgarlo. Al final, le dijo: «Estoy orgulloso de ti, hijo. Estoy orgulloso de la persona en la que te has convertido. Sé que vas a hacer grandes cosas en este pueblo». Ricardo se sintió aliviado por las palabras de su padre. Sabía que había logrado su perdón, que había recuperado su respeto y que había fortalecido el vínculo que los unía. A partir de ese día, Ricardo comenzó a pasar más tiempo con don Manuel. Lo acompañaba al campo, lo ayudaba en las tareas domésticas y lo escuchaba contar historias del pasado. Descubrió que su padre era un hombre lleno de sabiduría y experiencia, un tesoro que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Una tarde, mientras caminaban por el pueblo, Ricardo se encontró con algunos de sus antiguos amigos de la ciudad. Sus amigos, vestidos con ropa elegante y conduciendo autos lujosos, lo invitaron a regresar a la ciudad, a retomar su carrera y a recuperar su antiguo estilo de vida. Ricardo dudó por un momento. La idea de regresar a la ciudad, de volver a la fama y al reconocimiento, lo tentaba. Pero al mirar a su alrededor, al ver las caras amables de los habitantes del pueblo, al sentir el calor del sol en su piel y al escuchar el canto de los pájaros, se dio cuenta de que su lugar estaba allí, en el pueblo, junto a Sofía y a la comunidad. «Gracias, amigos», les dijo con una sonrisa amable. «Pero mi lugar está aquí, en el pueblo. Aquí he encontrado la felicidad y la paz que siempre estuve buscando». Sus amigos lo miraron con incredulidad. No entendían cómo podía preferir la vida sencilla del pueblo a los lujos y comodidades de la ciudad. Pero Ricardo no se arrepintió de su decisión.
Sabía que había encontrado algo mucho más valioso que el éxito y el reconocimiento. Había encontrado el amor, la amistad y la conexión con sus raíces. La subtrama se profundiza con la exploración de la relación entre Ricardo y su pasado. A través de conversaciones con don Manuel y de encuentros con antiguos amigos, Ricardo se enfrenta a sus propios demonios y a sus propias contradicciones. Se da cuenta de que su ambición desmedida y su arrogancia lo habían alejado de sus raíces y lo habían impedido encontrar la verdadera felicidad. La reconciliación con su pasado le permite a Ricardo liberarse de las cadenas del ego y abrazar una nueva forma de vida, basada en la humildad, el servicio y el amor. Capítulo 7. La inauguración de la esperanza. Después de meses de arduo trabajo, el aula escolar estaba finalmente terminada. La comunidad entera se preparó para celebrar la inauguración, un evento que simbolizaba la esperanza, el progreso y la unión. Desde temprano, el pueblo se llenó de alegría y colorido. Las calles se adornaron con flores y guirnaldas, la plaza principal se convirtió en un escenario para la música y la danza, y el aire se impregnó con el aroma de la comida tradicional. Ricardo, vestido con ropa sencilla pero elegante, se sentía orgulloso y emocionado. Había logrado crear un espacio funcional, sostenible y hermoso, un lugar donde los niños pudieran aprender y crecer en armonía con la naturaleza. Sofía, radiante y hermosa, lo acompañaba en cada momento. Su sonrisa dulce y su mirada brillante lo llenaban de energía y motivación. Sabía que había encontrado en ella a su compañera de vida, a la mujer que lo amaba por lo que era y no por lo que tenía. La ceremonia de inauguración comenzó con un discurso de don Manuel, quien agradeció a Ricardo por su dedicación y su compromiso con la comunidad. Don Manuel resaltó la importancia de la educación para el futuro de los niños y elogió el esfuerzo de los padres, los maestros y los voluntarios que habían hecho posible la construcción del aula. Ricardo, visiblemente emocionado, tomó la palabra a continuación. Agradeció a la comunidad por su apoyo y su confianza, y reconoció el talento y la sabiduría de los habitantes del pueblo. Compartió sus experiencias y reflexiones, y expresó su deseo de seguir trabajando por el bienestar de la comunidad. He aprendido mucho en este pueblo, dijo Ricardo con voz temblorosa. He aprendido a valorar la humildad, el trabajo honesto y el respeto por la naturaleza. He aprendido que la verdadera felicidad no está en el éxito y el reconocimiento, sino en la conexión con los demás y en el servicio a la comunidad. Sus palabras resonaron en el corazón de los presentes. Muchos se conmovieron hasta las lágrimas, sintiendo el poder transformador de su mensaje. Ricardo, el arquitecto arrogante y ambicioso, se había convertido en un hombre humilde y generoso, un ejemplo de superación y cambio. Después de los discursos, se procedió al corte del listón inaugural. Ricardo y Sofía, tomados de la mano, cortaron el listón rojo que daba acceso al aula. Los niños, con sus rostros llenos de alegría, corrieron hacia el interior, explorando cada rincón y admirando cada detalle. El aula, iluminada por la luz natural y decorada con dibujos y artesanías, era un espacio acogedor y estimulante. Los niños se sentaron en los pupitres nuevos, abrieron sus libros y comenzaron a leer en voz alta. Sofía, con su sonrisa radiante, los guiaba con paciencia y entusiasmo. Ricardo observaba la escena conmovido. Se dio cuenta de que había logrado su objetivo, que había creado un espacio que inspiraba a los niños a aprender, a crecer y a soñar. La celebración continuó durante todo el día. Hubo música, danza, comida y juegos. Los habitantes del pueblo compartieron sus alegrías y sus esperanzas, celebrando el inicio de una nueva etapa. Por la noche, Ricardo y Sofía se sentaron juntos en la plaza principal, contemplando el cielo estrellado. Se tomaron de la mano en silencio, sintiendo la conexión profunda que los unía. «Estoy muy orgullosa de ti, Ricardo», le dijo Sofía con una mirada dulce y sincera. «Has hecho un gran trabajo en este pueblo. Has demostrado que eres un hombre capaz de cambiar y de hacer el bien». Ricardo la abrazó con cariño. «Gracias a ti, Sofía», le dijo. «Tú me has enseñado a amar este pueblo, a valorar a su gente y a encontrar la felicidad en las cosas sencillas de la vida». Sofía lo besó con ternura. «Te amo, Ricardo», le dijo. «Te amo por lo que eres y por lo que serás». Ricardo la besó con pasión. «Yo también te amo, Sofía», le dijo. «Te amo con todo mi corazón». Esa noche, Ricardo y Sofía se prometieron amor eterno. Se juraron fidelidad, respeto y compromiso. Sabían que habían encontrado el uno en el otro a su alma gemela, a la persona con la que querían compartir el resto de sus vidas. La subtrama alcanza su clímax con la declaración de amor entre Ricardo y Sofía. La inauguración del aula se convierte en el escenario perfecto para que ambos expresen sus sentimientos y se comprometan a construir un futuro juntos. La relación entre Ricardo y Sofía simboliza la esperanza y la renovación,
representando la posibilidad de encontrar el amor y la felicidad en los lugares más inesperados. Capítulo 8. Un nuevo comienzo. El tiempo pasó en el pueblo de Oaxaca, tejiendo una nueva vida para Ricardo. Atrás quedaba el arquitecto arrogante y ambicioso de la Ciudad de México, reemplazado por un hombre humilde, conectado con sus raíces y comprometido con su comunidad. Ricardo y Sofía, enamorados y felices, se casaron en una ceremonia sencilla pero llena de significado. La iglesia del pueblo se engalanó con flores y velas, y los habitantes de la comunidad celebraron la unión con música, danza y comida tradicional. Don Manuel, orgulloso y emocionado, acompañó a Ricardo al altar, bendiciendo su matrimonio y deseándole felicidad eterna. Después de la boda, Ricardo y Sofía se mudaron a una pequeña casa de adobe con un jardín lleno de flores. Ricardo, inspirado por la belleza de la naturaleza y la sabiduría de los ancianos, comenzó a diseñar proyectos para mejorar la comunidad. Construyó viviendas sostenibles, diseñó espacios públicos funcionales y rehabilitó edificios históricos, utilizando materiales locales y técnicas de construcción tradicionales. Sofía, por su parte, continuó dedicándose a sus alumnos, enseñándoles a leer, a escribir y a amar su cultura. Implementó programas educativos innovadores, fomentó la participación de los padres y promovió el desarrollo integral de los niños. Juntos, Ricardo y Sofía se convirtieron en líderes de la comunidad, inspirando a otros a trabajar por el bienestar común. Fundaron una organización sin fines de lucro, que brindaba apoyo a las familias de bajos recursos, promovía la educación y la cultura, y protegía el medio ambiente. Ricardo, a pesar de su éxito, nunca olvidó sus orígenes. Mantuvo contacto con sus antiguos amigos de la ciudad, pero nunca regresó a su antiguo estilo de vida. Prefirió la sencillez del pueblo, la compañía de Sofía y el cariño de su comunidad. Un día, Ricardo recibió una llamada de don Alberto, el inversionista que había rechazado su proyecto del rascacielos. Don Alberto, arrepentido de su decisión, lo invitó a regresar a la ciudad y a retomar su carrera. Le ofreció un puesto importante en su empresa y le prometió total libertad creativa. Ricardo dudó por un momento. La idea de regresar a la ciudad, de volver a la fama y al reconocimiento, lo tentaba. Pero al mirar a su alrededor, al ver la sonrisa radiante de Sofía, al escuchar las risas de los niños jugando en el patio y al sentir el calor del sol en su piel, se dio cuenta de que su lugar estaba allí, en el pueblo, junto a su familia y a su comunidad. Gracias, don Alberto, le dijo Ricardo con una sonrisa amable. Pero mi lugar está aquí, en el pueblo. Aquí he encontrado la felicidad y la paz que siempre estuve buscando. Don Alberto lo felicitó por su decisión. Reconoció su talento y su compromiso, y le ofreció su apoyo para los proyectos que estaba desarrollando en el pueblo. Ricardo y Sofía continuaron trabajando juntos, construyendo un futuro mejor para su comunidad. Crearon un centro cultural, donde se impartían talleres de arte, música y danza. Fundaron una escuela de oficios, donde se enseñaba a los jóvenes a construir viviendas sostenibles, a cultivar la tierra y a elaborar artesanías. Ricardo, inspirado por la sabiduría de los ancianos, escribió un libro sobre la arquitectura vernácula de Oaxaca, rescatando técnicas de construcción ancestrales y promoviendo el uso de materiales locales. El libro se convirtió en un éxito de ventas, y Ricardo fue invitado a dar conferencias en universidades y congresos de todo el mundo. A pesar de su fama, Ricardo nunca perdió su humildad. Siempre regresaba al pueblo, a su casa de adobe, a su jardín de flores, a su Sofía amada. Sabía que la verdadera grandeza no está en el éxito y el reconocimiento, sino en la conexión con los demás y en el servicio a la comunidad. Un día, Ricardo y Sofía tuvieron un hijo. Lo llamaron Manuel, en honor al padre de Ricardo. Manuel creció rodeado de amor, sabiduría y tradición. Aprendió a amar la tierra, a respetar a sus semejantes y a valorar la cultura de su pueblo. Ricardo y Sofía, al ver crecer a su hijo, sintieron una profunda gratitud. Sabían que habían logrado construir una familia feliz y un legado duradero. Habían encontrado la felicidad en las cosas sencillas de la vida, en el amor, la amistad y la conexión con sus raíces. La historia de Ricardo, el arquitecto que cayó desde la cima y encontró la redención en la humildad, se convirtió en una leyenda en el pueblo de Oaxaca. Su vida inspiró a muchos a cambiar, a valorar lo que realmente importa y a construir un mundo mejor. Ricardo, al final de sus días, contempló el cielo estrellado desde su jardín de flores. Sintió una profunda paz interior, sabiendo que había vivido una vida plena y significativa. Susurró el nombre de Sofía, su amada compañera, y cerró los ojos para siempre, con una sonrisa en los labios. La subtrama se resuelve con la consolidación de la vida de Ricardo en el pueblo y la continuación de su legado a través de su hijo Manuel. Ricardo encuentra la felicidad y la paz interior al construir una familia, al contribuir al bienestar de su comunidad y al transmitir sus valores a las generaciones futuras.
Su historia se convierte en un ejemplo de superación, cambio y redención, demostrando que la humildad, el servicio y el amor son los pilares de una vida plena y significativa. ¿Qué personaje de la historia crees que tuvo la influencia más positiva en el protagonista en su vida? Escribe en los comentarios. Si te gustó el video, regálanos un like y suscríbete para más contenido inspirador. Gracias por acompañarnos.